Voy a compartir pantalla. Comentaba con algunos de ustedes que el título de la presentación cambió, porque había puesto de la reflex, refiriéndome a la cámara, al Photoshop. Pero pensándolo un poquito mejor, todo el tiempo teniendo presente que el tema es la composición, el asunto que está por detrás de esta afirmación es que desde que uno mira, ya sea detrás de la cámara o un modelo que va uno a dibujar, y ya con esto quiero ser amplio, es decir, un modelo que pueda ser un bodegón de frutas, una naturaleza muerta, un modelo vivo, un joven, una chica, un modelo humano. Desde el momento que uno mira, empieza a componer. Y a veces retoca, o por decirlo con toda propiedad, edita. Hace una edición en la mesa, ya sea en la mesa virtual, en estas cosas que a lo mejor ustedes ya no conocerán o no conocen, en un respirador, o bien en mesas de edición virtual, como las que ofrece Illustrator, Photoshop, etc. Me voy a referir a esta imagen que puse de Juan O'Gorman, que a mí me encanta. Vean cómo es un autorretrato. Él era arquitecto, pero también pintor, desde luego, ¿no? Entonces se le ocurre pintarse a él, porque él se está viendo en el espejo, aquí donde está el ave. Y se le ocurre pintarse, o sea, pintarse, porque aquí está su mano que se pinta. Se le ocurre pintarse pintándose. Me pareció, es en términos de retórica una paradoja, porque es como como este hoyo que está dentro de un hoyo que contiene otro hoyo y hacia el infinito, ¿no? Entonces es como la mano que pinta a otra persona que se pinta a sí mismo, ¿no? En fin. Y entonces no. Y entonces, me voy a referir como introducción al hecho de que en una obra plástica, no le quiero llamar artística, porque no quiero dejar fuera lo gráfico, lo visual, lo auditivo, etcétera, ¿no? Como muchos de los productos que ustedes harán más adelante durante los 6 trimestres de su carrera. Entonces, en una obra se diferencia el contenido de la forma. El contenido va a ser el tema, la idea, el pretexto para dar inicio a tal o cual tema. Y la forma va a ser la estructura interna, la organizativa, la sintaxis, diríamos. Bueno, ya el propio maestro Víctor Ortega alguna vez se refirió al plano pragmático, el plano sintáctico, etc. A esto se refiere la forma. La forma cae en el plano sintáctico. En el plano sintáctico que tiene que ver con el orden que le da el creativo, con el orden que le da a los elementos.
Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Dice, una obra creativa, de hecho no son cosas que van separadas, si me van siguiendo, sería inconcebible que el contenido fuera independiente tuviera independencia de la forma, o viceversa, ¿no? Que la forma tuviera independencia del contenido. No sé si se ve. Yo lo veo como que no puede suceder, ¿no? Porque el tema, la idea siempre va, o la obra, siempre va a ser generada por una abstracción, por un tema, por una idea creativa, y ya que tienes la idea, pues le das la organización que supone. Creo que aquí lo explico un poco desde el plano, si ustedes están viendo semiótica con sus profesores, en particular los de teoría, ya les habrán explicado que existe un plano del contenido y un plano de la expresión. En el plano del contenido es donde está lo que acabo de decir, la idea, la abstracción, el tema. Y en el plano de la expresión, que es el plano de lo concreto, está la forma, o sea, la organización. Aquí repito esta idea en la que tema y forma, contenido y expresión, abstracto, concreto, siempre van, o como el sinónimo que quieren emplear, siempre van de la mano. Ok, me serví, como les decía hace un momento, me serví de un ejemplo distinto a la balsa de la medusa, porque la balsa de la medusa, ustedes la conocen, porque también fue una imagen que nos presentó el profesor Víctor Ortega. La balsa de la medusa, esta historia del barco que naufraga, y entonces pocos de los sobrevivientes se suben a una balsa y navegan por el mar, y hasta que avistan un barco y les hacen señales y los rescatan. Bueno, yo me gustaría mucho que tuvieran en mente esa obra, porque si ustedes buscan referencias, o mejor que referencias a versiones distintas, van a encontrar que hay muchísimas, infinidad, y en todo tipo de género expresivo. Por ejemplo, en la pintura hay muchísimas versiones, pero también las hay en el performance, y en el video, y en la realidad Z, y es una cosa muy interesante porque con un programa que yo ignoro cómo se hace, recrean en 3D a los personajes de la balsa de la medusa, y ya recreados en 3D, ya no tiene solamente esa vista planar de la balsa de la medusa. Si ustedes la recuerdan, no en primer plano, pero como personaje principal, hay una persona de color, un negro, que alza así un lienzo para avisarle al barco que los va a rescatar, que ahí están. Y entonces, por ejemplo, en 3D, esa persona que está de espaldas se puede ver de perfil, de frente, desde arriba, desde abajo, en cualquier plano que lo pongan. Entonces es una cosa increíble. Entonces hay muchas versiones, ¿ven? Hay versión en foto, versión en performance, versión en cine, versión Z, etcétera. Entonces, bueno, como eso ya está explicado mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, creo. Está explicado por Alfredo Cid. Yo más bien elegiré un poquito y elegí La Última Cena. La Última Cena, como ustedes saben, es una de las obras más recreadas
conocidas del mundo. Yo creo que esta junto con la Mona Lisa y no sé, bueno, no quisiera mencionar más porque seguramente voy a dejar fuera muchas, pero digamos que esta es una de las obras más conocidas del planeta, ¿no? A pesar del estado en el que está ahora. Y bueno, estos que ven en pantalla son unos estudios previos y esta es una, desde luego es una, es el cuadro, pero súper, súper, súper restaurado. De hecho, ni siquiera está restaurado, sino que es una versión, la versión ilustración de la última cena, ¿no? Donde ahí se ven colores incluso que no sé si los haya tenido alguna vez. Pero quise poner esta imagen así de nítida, porque vean cómo en la historia que nos narra este cuadro, que como ustedes pueden ver está, digamos, organizado, sí, organizado, están distribuidos los personajes en tríos. Entonces hay este trío, una pequeña separación, este otro trío, Jesús. En el momento en que dice, uno de ustedes me va a traicionar, eso es importante porque de acuerdo con esto que él dice, los personajes reaccionan en consecuencia, con manos, con gestos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este grupo donde se supone que este es Tadeo, Mateo, Simón, vean cómo aquí este personaje, se convierte en Mateo. Digo yo, que no tenía pelo, o sea que lo representa a Da Vinci sin pelo, se vuelve Simón, pero aquí sí ya le puso un poquito de pelo. Inicialmente iba a ser Juan, pero como lo hace voltear para el otro lado, ya no se parece mucho al boceto. Pero vean, pues este es el tema, regreso a lo que estaba diciendo, este es el plano del contenido, o sea, el tema, la idea, en algún momento a Da Vinci se le ocurrió hacer este cuadro. Bueno, es un mural, como todos saben, es un mural. En algún momento se le ocurrió hacerlo, tuvo esta idea y lo expresó de esta forma, dando una arquitectura muy particular a lo que no me... Ah, bueno, solamente me voy a detener en una cosa, porque les voy a proyectar un video que creo que lo explica bien este mural. Solamente voy a decir una cosa que no lo menciona el video. Fíjense cómo si trazamos una línea recta por Jesús, nos queda una simetría perfecta, porque entonces quedaría la mitad de Jesús y 6 apóstoles de un lado, 6 apóstoles del otro. Pero se habla de una simetría psicológica, donde el peso de estos personajes, que a lo mejor ni los conocemos, bueno, como fue alguna vez tema de otra conferencia, me los tuve que aprender. Aquí está, este es Jesús, digo, este es Tomás, es el que está haciendo así. Yo no he visto ni uno solo, dice, porque Jesús está diciendo, uno de ustedes es un traidor. Y aquí Tomás, recuerden que dice, Tomás es el que dice,
hasta no ver, no creer. Pues él mismo dice, yo no he visto ni uno de ellos. Y Santiago, que tenía a su hermano por acá, es Santiago Grande, y este es Felipe, Tadeo, Mateo y Simón. Entonces, los menciono porque ahorita los dije, tal vez en 2 minutos se olviden otra vez. De los que no nos vamos a olvidar es de Juan, que es el discípulo más joven y el preferido de Cristo. Pedro, que va a ser el padre de su iglesia. Y Judas, que va a ser el que lo traiciona. Entonces hay un peso psicológico de este lado que psicológicamente desequilibra la composición. Luego entonces, Da Vinci, que era un genio, hace voltear ligeramente a Cristo hacia el lado opuesto para equilibrar de manera psicológica el mural que estamos viendo. El mural en este momento no me voy a detener mucho acá en platicarlo. El mural se encuentra en estas condiciones y quizá peores. Le pasó de todo, sobrevivió a la Segunda Guerra. Se cuenta que Da Vinci utilizó una técnica, la experimentó y pues luego no le dio resultado y se fue deteriorando. De cualquier forma, se ha convertido en una obra de referencia que todos conocemos y que se ha duplicado, insisto en esta idea, se ha duplicado decenas de veces. Entonces vamos a ver un poco cómo es esto. Apenas menos de 70 años de pintado, Juan de Juanes, se llama el pintor, la vuelve a representar. O sea, el propósito también de correr estas, serán unas 6 o 7 versiones, es vean cómo el plano de contenido, el tema, la idea, se mantiene. Lo que cambia es el plano de la expresión, porque cada artista, pintor, fotógrafo, director de cine, etcétera, ilustrador, etcétera, cada artista le va a dar su propia versión, ¿no? Por ejemplo, vean la inocencia de esta pintora, también es del Renacimiento, de Florencia, Florentina. Plautilla Nelli, se conoce muy poco. No sé si por obvias razones, pero las pintoras del Renacimiento, o digamos que pintar no era una actividad, disculpen las jóvenes que me escuchan, pero era una actividad, las mujeres durante muchos años fueron discriminadas. Las tareas intelectuales como escribir, ¿no? Todos ustedes saben lo que pasó con Sor Juana. Escribir, pintar, etcétera, no era tarea de una señorita, ¿no? Entonces, bueno, Plautilla Nelli, vean cómo hace su propia versión, no deja de ser interesante porque sí le copia un poquito a Da Vinci, ven cómo el gesto de esta persona es idéntico. En este caso se trata de el que levanta así las manos, Felipe. Andrés, este que levanta las manos así, en gesto de incredulidad, se llama Andrés. Aquí aparece, el que levanta las manos así siempre es Andrés. Vean. Pero Plautilla Nelli pone a Judas enfrente de Cristo.
Eso ya es, cae en el plano de la expresión. Ella dice, yo lo pongo enfrente porque lo va a confrontar. Casi lo va a traicionar, desde luego, ¿no? Pero es un enfrentamiento además bastante violento, porque ninguno de nosotros ignoramos la historia bíblica y, y eso hace, ¿no? Sin embargo, digo que es como un poco ingenuo, porque vean el banquete que pone en la mesa, donde se supone que nada más habría pan y vino, pues pone aquí hasta el lechón, ¿no? No sé con qué propósito pone todo eso. Los personajes son distinguibles, al margen de que unos los reconocemos por su actitud. Los personajes son reconocibles porque, por ejemplo, en el caso de Judas, sabemos que es Judas primero por el saquito de dinero que trae acá, pero también porque el criterio cromático, y también eso cae en el plano de la expresión, el criterio cromático te va a indicar de qué personaje se trata. Claro, el gesto también, ¿no? Vemos a Cristo que acaricia a un apóstol, no puede ser otro más que Juan, porque es el único que no tiene barba, es decir, es un joven imberbe, y está siempre junto a Cristo, porque era su consentido, ¿no? Pedro también va a estar cerca de Cristo porque son los personajes que aparecerán siempre junto a él, ¿no? Ok, esa fue Plautila Nelli del siglo XVI. Este es Bartolomé Carducho del siglo XVII. Vean cómo también, un poco imitando a Plautila Nelli, pone sobre la mesa el banquetazo, ¿no? Eso es con todo respeto que me deben los que practican la religión, esto sí es un poco cómico, ¿no? Como, ¿de dónde iban a sacar un lechón para la cena? Ok, este es Nicolás Poussin, dispensen mi francés. Este se acerca más a la verdad, porque según la historia, los personajes en esa época, la gente no se sentaba, comía así, reposado. Habrá sido una cosa horrible, ¿no? Ahí de problemas de digestión y no sé qué, pero así se comía. Ok. Este es, no voy a saber cómo se pronuncia. Fritz von, no sé. Ustedes perdón. Pero ya has entrado el siglo XIX, ¿ven? Casi al final. Este es imposible no reconocerlo. Se trata de Salvador Dalí. En el 55. Aquí me brinco un poquito porque no sigo con la pintura, sino con una escena de cine de Luis Buñuel. Pero lo pongo enseguida de Dalí, porque como ustedes saben, Dalí y Buñuel fueron surrealistas. Luego terminaron de pleito y no sé qué, ¿no? Pero vean la versión de la última cena de Luis Buñuel. Regreso a la pintura con Carlos Belmonte. Y luego la foto. No quisiera aburrirlos repitiendo esto, pero vean cómo el plano de la expresión, el plano del contenido se mantiene, el plano de la expresión cambia.
Y hay, entre una y otra obra, hay elementos muy, muy distintos entre sí, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se tomaron ya la molestia de contar los apóstoles, no son 12, son 13. ¿Por qué 13? Porque a David Lachapelle, fotógrafo desde luego, es un performance. David Lachapelle se le ocurre que esta, que es, según él, es María, María es la apóstol número 13. Pero vean, cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Yo digo que es Judas porque está ya casi como ya no está en este mundo, ¿no? Entonces este fue el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y bueno, después de La Chapelle, más bien antes de La Chapelle, en el 73, va La Última Cena, la escena de La Última Cena, va a aparecer en esta película famosa de Jesucristo Superestrella. Y luego, bueno, esto es curioso, esto es José Antonio Alcácer, que es contemporáneo de nosotros, pero hace una cosa posmoderna, ¿no? Si recuerdan ustedes, este tipo de representaciones que ya nos explicaron en una conferencia anterior, este tipo de representaciones parecen bizantinas, pero yo las pongo en el posmodernismo porque lo hace un pintor contemporáneo. Ok, después de esto hay muchas que conocemos, ¿no? De artistas de cine, ahí están Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Groucho Marx, Elvis Presley, el gordo y el flaco, Chaplin, etcétera, ¿no? O cantantes, por ahí ya reconocieron a Janis Joplin, a The Queen, John Lennon, si no me equivoco, etcétera, ¿no? Jimi Hendrix, ¿no? Tal vez que no conozco a todos, pero ok. Y estas cosas que espero a nadie ofendan, desde luego, ¿no? Con todo respeto. Solamente para subrayar que las cosas que se han hecho manteniendo el mismo tema, el mismo contenido, alterando el plano de la expresión, alterando la forma, la arquitectura, la sintaxis de los elementos, ¿no? Ok, creo que aquí es donde hago una pausa, sí. Hago una pausa para proyectarles un video. Y tal vez dejar de compartir acá. Perdonen. Voy a hacer un clic. Una de las obras más extraordinarias de la historia del arte empieza así. Trazamos un cuadrado. El eje vertical y el eje horizontal. Añadimos medio cuadrado a un lado. Y otro medio cuadrado al otro lado. Trazamos ahora las diagonales
del cuadrado y las diagonales del rectángulo. Dividimos ahora este lado en 3 partes iguales. Hacemos lo mismo en este lado y 3 partes iguales en este lado. Trazamos las verticales de estas divisiones y así tendremos la oportunidad de trazar un cuadrado grande y un cuadrado más pequeño. Si ahora unimos estos puntos con el centro de nuestra composición, tendremos, sobre todo si reforzamos esta línea, tendremos el esquema de un techo artesonado en perspectiva. Y ahora, si completamos nuestro dibujo, trazando el esquema de una mesa, y aquí, en el primer semicuadrado, situamos a una figura apoyada con las manos sobre la mesa, Bartolomé, a su lado Santiago el Menor, y junto a este, Andrés, con las manos abiertas, interrogantes, mientras que en el otro semicuadrado situamos la figura de Judas que acerca hacia sí la bolsa de monedas, mientras que por detrás se distingue la figura de Pedro. Junto a él está Juan, que se aparta asustado y dice: «Yo no, Señor», ya que en ese momento Cristo, porque Cristo está aquí, en el centro, con los brazos abiertos, siguiendo la diagonal. En ese momento Cristo ha dicho: «Uno de vosotros me traicionará». Siguiendo vemos la mano de Tomás con el dedo alzado, mientras Santiago el Mayor abre los brazos desesperado. A su lado, Felipe se abrocha la capa. Y por último, en el extremo, con las manos señalando a Cristo, están Tadeo, Mateo y Simón, que es quien cierra la escena. Pues bien, vean cómo de un cuadrado ha nacido nada más y nada menos que la última cena de Leonardo. Solo de un cuadrado central, medio cuadrado a un lado y otro medio cuadrado al otro lado. Ustedes se preguntarán, ¿es posible que una composición como esta nazca de una forma tan sencilla, de un cuadrado? Este cuadrado es proyecto y realidad. Proyecto y realidad a la vez. Quiero decir que cuando Leonardo pensó, ideó esta gran composición, cuando dispuso a los 12 apóstoles en grupos de 3, cuando les atribuyó una actitud, una expresión, este extraordinario movimiento de las manos, Leonardo quiso confirmar esa idea suya, darle un valor universal y definitivo mediante la regla, mediante una forma geométrica definitiva, el cuadrado. Ok, entonces decíamos que, como lo vieron en el propio video, el comentarista se refiere a una arquitectura de la obra. Se pueden llamar como ustedes prefieran. Cualquiera de estos sinónimos que hemos empleado son correctos. Arquitectura de la obra, plano de la expresión, plano sintáctico, organización, etc. Cualquiera de estos términos es correcto. Ok, y tampoco es secreto, ni si bien ha sido una técnica que se ha utilizado pues desde hace mucho tiempo y por muchos artistas, otros no, hay que tener muy claro eso. Muchos lo han usado, otros simplemente no lo usan, y tampoco quiere decir eso que sea un error de procedimiento
o que su cuadro sea, esté equivocado, no lo sé. Eso no es una discusión ni siquiera que esté contemplada para esta charla. Esta charla simplemente trata de explicar cómo algunos artistas, bueno, esta diferencia del plano de contenido y el plano de expresión, y cómo algunos artistas se han echado mano de estas herramientas, ¿no? Aquí vemos el estudio, porque así se llama, de Diego Rivera. Diego Rivera lo ha utilizado mucho. Si ustedes han ido a la Nahuacalli, allá en el tercer piso, hay un cuadro, hay un mural enorme, muy bonito, donde tiene todas estas líneas de una obra pues, que está ahí mismo, ¿no? En este caso es un cuadro de Caballete y este es su estudio. Lo mismo pasa con este mural, que espero que conozcan también, que se encuentra en el Colegio de San Ildefonso. Vean cómo hay una estructura geométrica que le da sentido a cada uno de los personajes que él pinta. No me voy a detener en describirlos, pero y sobre todo por razones de tiempo, sino simplemente seguir haciendo énfasis en en este artificio, digamos, ¿no? De composición. Ok. En este caso es el Martirio de San Felipe, de un pintor que vivió en el siglo XVII. Ups. Igual del siglo XVII, Rubens, el rapto de las hijas de Leucipo. Fíjense cómo también no requiere este procedimiento de decenas de cientos de rayas por todos lados. Es simplemente una guía, una retícula que le da orden a la representación. Ok. En el caso de esta pintura de Dalí, que no solamente están estas líneas arquitectónicas, sino que también hay un pentágono que Dalí va a usar una y otra vez. Bueno, este es Nicolás Poussin. Y digo que Dalí va a usar una y otra vez esta figura pentagonal, porque es lo que hace acá, ¿ven? Y tal vez en ninguna otra me vaya a detener por razones de tiempo, pero vean cómo, pero en esta sí porque vean cómo la estructura que él utiliza le da sentido a toda la composición. Esta línea que marca la dirección de esta pierna, que según algunos estudios sería imposible, ¿no? Ahí le daría un esguince antes de poder hacerla. Y entonces todo es cuestión de límites. Vean cómo esta línea de la estrella pentagonal marca el horizonte que separa el cielo no recuerdo si es mar. Sí, es una especie de mar. Y bueno, el propio triángulo que inserta a la mujer, ¿no? Rápidamente, la mujer, el modelo vivo le posó su esposa. Que en este momento no recuerdo su nombre. Y la historia es Leda, que es seducida por Zeus, porque se convierte en cisne, y Gala es el nombre de la esposa de la compañera de Dalí. Gala
Va a aparecer, de hecho, no me detuve, pero apareció antes en la versión de La Última Cena de Dalí. Es Gala el rostro de Cristo. Y en este caso es el personaje de este cuadro. Ok. El cuadro se llama La Edad Atómica. Y aquí hago un brinco un poco, porque si bien me he referido a estas cosas, que algunas sí son áureas y otras no, como en este caso, tal vez en este también, en este también, ajá, y en este también. Si bien me he referido a composiciones donde no está presente la sección áurea, hay algunas obras y ejemplos de la naturaleza donde este análisis áureo, así le decimos, este análisis áureo es del todo pertinente, ¿no? Ahí pueden ver la cola del escorpión, la actitud estachada, el puño, la oreja, la hermosísima, el hermosísimo plumaje del avestruz, del pavo real, los cuernos del carnero, etcétera, ¿no? Ok. Es mejor ese que el expresidente, ¿no? Dice, el número áureo no es un descubrimiento de Fibonacci. Este era Fibonacci. Pero la serie que él estableció ayudó mucho a su desarrollo. Esto ni siquiera lo voy a leer, quedará en la grabación, porque más adelante lo explica muy bien un video muy chiquito que les voy a correr con mucho gusto. No se molesten en leerlo, perdonen que lo pase rapidísimo. No se molesten en leerlo porque, quise decir, no se molesten en tratar de leerlo con la rapidez que lo pasé, porque esa información viene en este video, también muy chiquito, 3 minutos, que enseguida les proyecto. Corre video. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo, si se encierra una pareja en un lugar aislado sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8, y así sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco, o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci. Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol.
En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. Incluso el vuelo de los halcones sigue su silueta, ya que asegura un mismo ángulo de visión mientras el pájaro se acerca a la presa. Sin embargo, aquí no acaban las coincidencias. En los últimos años se ha descubierto un nuevo tipo de cristales, formados por figuras tridimensionales que también mantienen la proporción divina en su geometría, dando lugar de nuevo a un empaquetamiento muy estable en el espacio. Y por último, un nuevo descubrimiento que todavía está por resolver. Y es que un agujero negro pasa de calentarse a enfriarse cuando el cuadrado de su masa dividido entre el cuadrado de la velocidad con que rota dan como resultado phi. ¿Casualidad o motivo oculto? De momento, resulta un misterio. Continuamos. Ok, este es un número irracional y los números irracionales son muy utilizados en el diseño y no son matemática compleja. En mi opinión, es una cosa relativamente muy sencilla. Ok, dice, este es un número irracional llamado phi. Se conoce como proporción áurea, proporción de oro, sección divina, razón divina, o las combinaciones que ustedes quieran hacer. Digamos, si yo le llamo proporción divina, es correcto. Si le llamo sección de oro, ¿no? Como acá, sección de oro, es correcto. Si le llamo razón áurea, es correcto, etcétera, ¿no? En todo caso, si lo buscan en inglés, va a aparecer como Golden Ratio. Ahora lo van a ver porque lo voy a poner en Photoshop. Pero bueno, ustedes lo teclean y aparecen decenas de cientos de miles de referencias. Ok, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se ha utilizado en la pintura? Este es un cuadro de Van Gogh. Digamos que el problema, no sé si lo dice aquí. Ok. Digamos que Van Gogh sabrá preguntar el contenido, en el plano del contenido, cuando Van Gogh pensó en el tema de un cuadro, dijo, voy a poner cielo y abajo un campo de trigo. Es el tema. Cuando pensó en el plano de la expresión, ok, ¿y dónde lo pongo? No, obviamente no hay forma de verificarlo, ¿no? Aquí simplemente es que coincide que la arquitectura de su obra, la organización que está demostrada, es que el horizonte coincide con la sección áurea, ¿no? Y entonces queda abajo el horizonte y arriba el cielo. No es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo este análisis que estoy haciendo porque digamos que en un plano más desde un punto de vista semiótico hay que contemplar más factores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si yo pongo una línea horizontal dividiendo un cuadro como el hecho de que la tierra quede abajo y el cielo quede arriba,
ya me está aventando otro tipo de significación, ¿no? Que puedo llevar a distintos planos de significación, como el hecho de que si la Tierra está abajo y el cielo arriba, puedo decir que lo oscuro está abajo y la luz arriba, y lo bueno abajo, lo malo abajo, lo bueno arriba, etcétera, ¿no? Tendría un montón de niveles de significación que serían motivo de un análisis distinto, no como este que les estoy presentando, que queda a un nivel prácticamente geométrico, sino en otros niveles de significación. Ok, ese fue Van Gogh, este es Rufino Tamayo. Ajá. Aquí pasa como en la fotografía. Uno debe elegir el centro de interés de la obra y en ese sentido darle la organización interna a las cosas, ¿no? A las cosas, insisto, me refiero, no lo voy a repetir cada vez, pero a las cosas me refiero a una obra plástica, a gráfica, fotográfica, visual, audiovisual, cinematográfica, etcétera, etcétera. Ok. Si, como dice arriba, la estrategia consiste en decidir un centro de interés y veo un hombre que mira el infinito, el cielo, y que en el infinito hay un eclipse, pues justo el horizonte y la división entre día y noche y el eclipse se vuelven el centro de interés de la obra. Cuando Rufino Tamayo pensó dónde pongo esas cosas, seguramente, bueno, no voy a decir seguramente, pero las hizo coincidir con puntos áureos. Igual cantidad de artistas como Remedios Varo, el cuadro se llama Ruptura, se supone que es una joven que se está despidiendo de amantes que están aquí. Y si ese es el centro de interés, ahí se justifica con estos puntos áureos. Decían durante la conferencia del doctor Alfredo Cid, y sucede también en pinturas abstractas, pues generalmente sucede también, ¿no? No, desde luego, aquí quiero repetir esta afirmación de que no sucede siempre ni con todo, ni en todo, ni nada. Si ustedes tratan de encontrar una lógica geométrica en lo que hizo Kandinsky o lo que pintó Pollock, a que nos referíamos la semana pasada, o muchos otros artistas, si tratan de hacerlo y no lo encuentran, no es error suyo. Simplemente el artista no lo usó y eso no significa, no demerita la obra. Ok, este pues es Fernando García Ponce. Su hermano fue escritor. Lo digo simplemente porque si le echan un ojo, por ahí aparecerá. Este es Piet Mondrian. No creo que convenga ahí entretenernos en el video. Bueno, es que el video dura muy poquito. Si no tiene inconveniente, lo voy a poner. Corre este video de Piet Mondrian haciendo esta obra. Para conseguir una obra de apariencia tan simple, Mondrian, un maestro de la pintura abstracta, usa en realidad una composición compleja y articulada basada en la sección áurea. ¿Cómo construye su cuadro? Sobre la diagonal, construye un rectángulo áureo, señalando un punto Q y determinando un segmento A. A continuación, este segmento pasa a ser el lado de otro cuadrado
sobre cuya diagonal Mondrian construye un segundo rectángulo áureo, en el que señala un punto P. Superpone entonces los dos cuadrados, haciendo coincidir el punto P y el punto Q. De esta superposición nace la estructura geométrica de su composición. Continuamos con la presentación. Entonces, estos van a ser más ejemplos de la misma técnica. Está empleada por Cero. Cero era puntillista. Si no tengo forma de hacerle un zoom, pero si lo hiciera, verían cómo el cuadro está formado de puros puntitos. Ok. Este es François Millet. Su análisis. Y la espiral áurea. Dispensen si voy un poquito deprisa. Yo me confío en que la grabación estará a su disposición. Entonces ahí podrán ver con más calma lo que les estoy presentando. Y aquí se me voy un poquito deprisa, pues para poder interactuar con ustedes en un programa Ok. Y además son cosas pues que ya platicamos, ¿no? ¿Dónde este diseñador? ¿A dónde este diseñador? O bueno, como lo hemos estado refiriendo, ¿no? Si en el plano del contenido, el diseñador de este booklet decidió hacer una especie de carretera, un horizonte, un cielo, en el plano de la expresión, el propio diseñador habrá dicho dónde coloco estas cosas. El mismo cuadro dividido por la sección áurea y la solución editada o no de la imagen, que puede ser afortunada o no. Ese ya es otra discusión también, ¿no? Como en este booklet que, bueno, a mí lo tengo aquí de ejemplo desde hace muchos años. Me encanta el diseño, el color, todo tiene sentido, ¿no? La habitación azul, y es azul el tono que predomina. Patricia Yaca, con este color de piel, hace un contraste bellísimo con el fondo azul, etcétera, ¿no? Y pues la arquitectura, la forma de la obra. Ahí está, ¿lo ven? La línea en el horizonte, la recta que atraviesa a este, ay, qué pena que no me acuerdo de este hombre. Rafael, no recuerdo. Ok. Bueno, este es un coaster que me encontré algún día en Michoacán y desde luego me lo volé para poder dar este ejemplo. Este es otro coaster. Coaster, ustedes saben, son estos, le llaman así en Estados Unidos, pero nosotros le llamamos portavasos o salvamanteles en España. Ok, vean cómo las diagonales, digamos, son simples, pues, ¿no? Tampoco se trata de poner ahí, hacer 1000 cálculos matemáticos, ni mucho menos. Carteles, vean otra vez aparece la pintura pentagonal, la forma pentagonal. Muchas de estas cosas muy nacionales, como este cartel de Limba,
si no mal recuerdo, es de la UNAM. Un flyer. De hace 1000 años estuvo de moda, estuvieron de moda estos flyers de Smirnoff. Así como estuvieron de moda esta publicidad de pronto por ahí existe todavía, esta publicidad de Camel, esta del Palacio de Hierro. Esta con algunos cambios sigue siendo vigente, ¿no? Y lamentablemente vigente el hecho de la violencia hacia las mujeres. Esta fue una obra de teatro pues que tendrá como unos 15 años tal vez. Ok. Esta técnica aplicada a diseños también digitales, como esta página de web, a la derecha y a la inversa, ¿no ven? Y como dice acá, toda esa técnica que de algún modo yo traté de orientar al diseño y la pintura, la paso también a la fotografía porque generalmente ustedes editarán en Photoshop y desde la cámara, ¿no? Entonces digo que esta técnica pasa a la fotografía, por ejemplo, con esta regla o esta estructura que son diagonales. Esta fue una foto de Pedro Valtierra, con la que ganó en el 98 un premio en España, el Príncipe de Asturias. Y luego en la mesa de edición, y he ahí porque tiene el nombre esta conferencia, en la mesa de edición se recorta. De pasadita les platico, quienes hemos estado en despachos de diseño, sabemos de los corajes que hacen los fotógrafos cuando te voy a recortar tu imagen. No, ¿por qué? Ponla completa, que no sé qué. No, entra recortada. Y si el diseñador lo sabe hacer bien, digamos que acá, en términos de composición, en términos de contenido, pierde, obviamente, ¿no? En el plano del contenido pierde información, pero en el plano de la expresión está bien, porque la arquitectura de la obra es correcta, no demerita. Así como ven con esta inclinación de la jovencita que arremete contra el militar, así como la ven, así quedó en la primera plana de la J en el 98. Ok, lo mismo pasa con esta foto de John Davidson, que se la toma Villa. Entonces, en un taller de grabado, toman este recorte, toman esta parte de la composición, otra vez alteran el plano de la expresión y, bueno, esto ya luego se convierte en una litografía, ¿no? Si no mal recuerdo, es el taller... Híjole, no me voy a recordar bien. No, mejor no me arriesgo a traducir las siglas porque no las voy a recordar bien. Ok. Digo que a veces basta con un ligero cambio. Esta es la foto de Germán Canseco que tomó cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión. A ninguno que vimos esta foto, este acto, etcétera, nos pasó desapercibida la belleza de la militar. Sin embargo, pues había que sacrificarla, ¿no?
porque el centro de interés de esta foto es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que vimos ya en la revista de proceso fue eso, con esta composición. Y entonces aquí quiero, de hecho no solamente con esta composición, sino también con un efecto como de, ¿cómo se llama este? Como de viñeta acá. Fíjense. Fíjense cómo aparece un poquito, y es un efecto, un poquito bajo, tras las sombras, ¿no? Digamos. Ok. Ya vamos terminando. Digo aquí que son 8 las geometrías más comunes. Y estas son, digamos, las convencionales. Que, insisto, tendríamos que, sería tema de otra conferencia, hablar de cada una de ellas, porque el hecho de componer en mitades, o en X, o en tercios incluso, no solamente supone una arquitectura de la obra, sino también un sistema de valores, donde tal vez, si ustedes recuerdan déjenme hacer una pausa aquí mismo. Y a la grabación. Sigo compartiendo entonces la... Ok, dice, las primeras 4 son las retículas convencionales para el diseño, con las particularidades que ya vimos, ¿no? No se trata nada más de componer en una geometría por mitades, por tercios, por vértices en X, sino también distribuir las cosas con una significación específica, ¿no? Entonces aquí hay al menos un par de ejemplos de este tipo de composiciones, mitades, X, tercios estáticos, vértices, muy utilizada para retratos, ¿lo ven? Y las 4 restantes se utilizan con el auxilio de los programas de edición fotográfica. Esto lo voy a pasar muy rápido, si me lo permiten. Y, insisto, tengo como que un poquito de confianza de que esto quedará en la grabación y ahí podrán repasarlo, porque yo creo que sería útil verlo en Photoshop directamente. Entonces, les voy a pasar el resto de diapositivas que faltan y vamos a ver un ejercicio rapidísimo en Photoshop. Ok, entonces, estas 4 las tienen prácticamente programas como Photoshop, sin duda, pero también otros como CorelDRAW, por ejemplo. Es raro que no lo tenga Illustrator, pero, por ejemplo, Paintbrush, Sketch, Draw y CorelDRAW lo tienen. Entonces, son geometrías. Una geometría es componer por triángulos, diagonales, diagonales pero invertidas, ¿no? Estas son horizontales, estas son verticales. Tercios dinámicos, espiral áurea. Y como les digo, se utiliza en la postproducción fotográfica. De modo que lo vamos a terminar viendo imágenes de National Geographic. Esta es la imagen completa. Otra vez voy a repetir el plano del contenido, el plano de la expresión, plano de contenido completo y plano de expresión, el recorte. Y, perdón, voy a poner pantalla completa. Ok.
y así nos vamos. Plano de contenido, plano de expresión. Acá pasó como desapercibida. No, no pasó desapercibida. Está editada toda esta gente que no tiene, en la foto, no tiene nada que hacer en la composición, ¿no? Mucho más atractivo porque ahorita que vimos la barca de la medusa, me faltó, por ejemplo, señalar que también hay una composición muy parecida a la de Da Vinci en la última cena, donde, o no una composición, sino un nivel de análisis que puede uno hacer a partir de las miradas. Entonces, ¿quién mira a quién? Y el que ve y ese personaje X que ve a Y, te lleva a un personaje Z, etcétera, ¿no? Entonces eso también es como muy padre, o como este tipo que mira hacia acá, hacia este personaje, y luego este personaje nos mira a nosotros, etcétera, ¿no? Ok. Vean, esto justo es la Ciudad de México. No sé en qué zona. Lo sé porque aquí dice México City. Podría ser el Zócalo, ¿no? Ok. Lobo en el Ártico. Yugoslavia. Vean cómo en el plano del contenido el fotógrafo toma el viejito, bueno, la persona, el hombre que se asoma, ¿no? Y ya en el plano de la expresión, la edición, para la edición, o bueno, en la edición fotográfica, este personaje que es accesorio, pues queda afuera porque, en mi opinión, sí me detengo un poquito aquí, porque en mi opinión la composición es muy linda. Este contraste entre juventud y vejez, y por ende, vean el atuendo de la chica, como está en una sudadera, prácticamente unos jeans, completamente distinto al mandil que trae la señora, etcétera, ¿no? En términos de signo, porque ustedes si están viendo, si no están viendo semiosis, al menos si están viendo a Ferdinand de Saussure. Cuando yo digo plano de contenido y plano de expresión, me estoy refiriendo a significado significante. Eso sí estoy seguro no es extraño para ustedes. Miren, las Torres Gemelas, tal vez algunos de ustedes ni habían nacido. Ok, por ahí vamos terminando. No estoy muy seguro cuál sea la final. Miren cómo es que también es un recorte lógico, porque como para qué le pongo todo este cielo. En realidad es como accesorio. Ok, creo que por ahí va concluyendo. Miren esta escena cuando apresan a Jesús. Claro, no solamente hay una versión, ¿no? Yo digo que si a mí me lo han dejado, si a mí me hubiesen dejado hacer... no lo sé, pero bien pudo ser el buzo, ¿no? El que entrara en la portada de National Geographic. Ok, muchas gracias. Aquí